Bueno, pues muy buenas tardes. Bueno, tengo el honor de estar en la primera presentación de un libro en casa de Margarita, gran amiga y gran promotora cultural de la ciudad de Jerez, y siempre interesada y colaboradora con todo lo que hacemos en la Delegación de Cultura. Y esta tarde, bueno, pues tengo también la suerte de haber conocido a Nerea, una escritora ya prolífica y además variada, ¿no? No solamente en la novela, que nos promete con este libro pasar unas cuantas horas de entretenimiento y de sentimientos de todo tipo, encontrados y profundos y al mismo tiempo también pues muy novelescos, ¿no? Porque la obra eh, es un apasionante recorrido por la Sevilla del 29, que es el año de la Exposición Universal, ¿no? Y con acontecimientos que se dieron en ese momento en la ciudad de Sevilla. Pero bueno, el relato es mejor que lo haga ella, que lo hará seguramente mejor que yo. Yo estoy aquí más bien como hombre florero para, para poderle ayudar a promocionar su libro aquí en Jerez de la Frontera. Te agradecemos mucho que esté con nosotros Yo a hoy aquí en vosotros, Jerez. yo a vosotros. Eres muy bienvenida y bueno, tú Gracias. también ya me has dicho que has estado en la Fundación Caballero Bonal y bueno, cuando quieras también repetir en algún momento, pues nada más que me lo tienes que decir y volver Muchísimas allí, gracias. ¿vale? Muchísimas gracias. Pues gracias, Nerea, te paso la palabra. Bueno, primero, gracias por haber venido, por estar aquí. Gracias también a Margarita por haberme invitado y además por ser tan buena embajadora mía en todos los lugares. Porque la verdad es que he conocido a Margarita leyendo mis libros, luego como escritora y ahora como emprendedora, y es capaz de hacerlo todo lo bien y todo lo hace bien, ¿no? O sea, lleva bien sus redes sociales, lleva bien su empresa, lleva bien sus libros, con lo cual, bueno, pues es una mujer admirable. Así que en cuanto me dijo que montaba la librería, yo estaba sacando la novela, lo tenía un poco escondido y en secreto, y cuando estaba yo sacando la novela dijimos, bueno, la presentación, la primera, la primera soy yo. Así que bueno, muy feliz de estar aquí. Además, bueno, en la novela, sin quererlo, desde luego sin quererlo, porque no estaba pensado que Margarita fuera a tener una librería cuando saliera justo la novela, pero aparece el Ateneo de Jerez, porque ¿Sí? en los años de la novela, justamente, que lo estaba comentando antes, bueno, pues tanto el Ateneo de Jerez como el Ateneo de Sevilla, pues ellos con más moral que el alcoyano se fueron a Nueva York en aquellos tiempos en un barco de lujo, que es uno de los protagonistas de la novela, a vender vinos españoles en la ley seca. Ellos dijeron, ya que vamos nosotros con nuestros vinos españoles, y seguro que los vendieron, porque ya os contaré cómo, con toda la trastienda que hay de la ley seca dentro de la novela. Y bueno, siempre empiezo contando, siempre que está la presentación de la novela, siempre empiezo contando cómo surge la idea, ¿no? Porque yo creo que al final los que escribimos, que aquí ya veo que somos muchos, entonces siempre tenemos como el recuerdo de cuál es la idea germinal que nos hizo pensar en la obra, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió para que dijéramos, quiero escribir esta novela, ¿no? Y yo, en mi caso, fue no sé si dice mucho bueno de mí, pero me gustan mucho los documentales de asesinatos reales, ¿no? Y los veo con pasión. Me resultan muy curiosas las motivaciones que tiene la gente para asesinar a otra persona, ¿no? Y lamentablemente solemos ser poco originales, suelen ser económicos casi siempre todos los casos, lo cual, bueno, pues eso me decepciona un poco, ¿no? Pero bueno, en un caso vi un crimen real y resulta que aparecía un cadáver, pero no se sabía quién era, ¿no? Y al no saber quién era, al no saberse quién era muy difícil saber quién había sido el asesino. O sea, esa era como una premisa detectivesca que yo no me había parado a valorar nunca, que si tú no sabes quién es el cadáver, o sea, quién es el asesinado, es muy difícil saber quién es la persona que lo ha matado, porque si no tienes una motivación, bueno, pues es difícil encontrar. Y empecé a pensar, la mente de novelera, empecé a pensar lo interesante que sería plantear una novela en el que todos los personajes que aparecieran
pudieran ser la posible víctima y el posible asesino, ¿no? Entonces, bueno, al principio de la novela es verdad que aparecen unos huesos, justo el día que el Graf Zeppelin aterriza en Sevilla, porque por aquellos años el Graf Zeppelin sobrevoló Sevilla muchas veces y una de las veces aterrizó en lo que es ahora el aeropuerto. Bueno, pues... Pasó por aquí también. Sí, claro, porque venía, y de hecho se cruzaba el Atlántico, ¿no? Es que claro, pasó el por Zeppelin... aquí, por Jerez. Hay una fotografía que lo disculpan. No, es que además cuando voy a las presentaciones siempre hay alguien que me dice, pues mi abuelo lo vio, o Yo he mi... visto una foto. Y la gente me lo dice, o mi padre me contaba que él era pequeño y lo vio. Y bueno, yo introduzco el detalle de que en ese aterrizaje pues se encuentran unos huesos, ¿no? Y a partir de ahí es la propia ciudad la que nos está contando la historia de esos personajes que van apareciendo en la novela, y que mi intención primordial era que el lector, mientras leía la novela, se convirtiera un poco en el detective, ¿no? Porque era... pues eso, la ciudad va dando pistas y el lector tiene que averiguar cuál de todos los personajes que van saliendo en la novela, a quién pertenecen esos huesos que se encuentran, ¿no? Entonces, bueno, la otra historia, que era el añadido de por qué es la ciudad la narradora de la historia, por qué la cuenta una ciudad, ¿no? Y por qué ese escenario, ¿no? Y esto es porque yo había ido a comer con mi editor, con el editor de esta obra, porque me pidió que fuera jurado del Ateneo del 2019, y entonces estábamos comiendo y me preguntó que en qué estaba metida, en qué estaba trabajando, y le dije, pues estoy documentándome sobre una novela de la Sevilla del siglo XIX, una farmacia y tal, y me dijo, pues a mí me parece más interesante la Sevilla del principio de siglo, y sobre todo de los años 20. Dice, porque a que no sabes una cosa, había un barco de lujo que hacía el recorrido Sevilla-Nueva York. Y yo dije, ¿cómo? Y yo eso no lo sabía, yo no sabía eso. Y me dijo, sí, era un barco de lujo. Dice, ¿por qué te crees que en Sevilla hay un lugar que se llama el Muelle de Nueva York? Pues es porque el barco salía de allí. Y digo, bueno, ¿qué me estás contando? Y ya, o sea, llegué a casa, claro, me puse a mirar en la hemeroteca, vi las fotos del barco que ahora os las enseño y dije, ¿cómo? Esto tiene que estar en la novela. Entonces ya a partir de ahí se determinó, ¿no?, la fecha que iba a ser. Y además era muy interesante porque, claro, de Sevilla salía un barco que tenía que cruzar el océano y claro, no podía salir tan cargado de carbón, con el suficiente carbón para atravesar el océano desde Sevilla. Entonces paraban en Cádiz para echar todo el carbón necesario para cruzarse el océano. Total, que bueno, ya os voy a ir enseñando las fotos, que yo creo que es lo más divertido. Porque yo creo, mira, cuando yo estoy documentándome... Uy, ¿eso qué es? A modo tienda. Bueno, pues cuando yo estoy documentando me veo cosas en el proceso de documentación que digo, es que esto se lo tengo que enseñar a la gente porque es que si no se van a pensar que me lo estoy inventando. Y entonces hago estas presentaciones para que la gente las vea. Bueno, este es el Zeppelin, aquí lo veis, que estaba sobrevolando la plaza de España, que está ahí. Porque esto ya es del año 30, porque la novela cuando se encuentran los huesos es en este vuelo, que es ya... ¿Veis? Aquí está paseando por encima de la Giralda. Bueno, que la gente contaba que claro, que ello fue como, pero bueno, ¿esto qué es? La Sevilla que yo cuento en la novela es la Sevilla esta de los cafés cantantes. Luego ya, pues la Sevilla ha cambiado mucho porque la exposición del 29 hizo que se abrieran muchísimo más las calles, estos cafés cantantes desaparecieron, pero bueno, la Sevilla que se va narrando es la que todavía mantiene ese sabor de los cafés cantantes y de los bailes y del flamenco y demás. Y lo que se habla, bueno, también mucho de la Sevilla, en la novela, es de esta Sevilla en la que ya se empieza un poco a abrir a la modernidad. La exposición iberoamericana se estuvo como planteando, yo no sé, la de años. Sí, venga, y se les vino una guerra y luego pasó otra cosa. Total, que aquello se alargó muchísimo. Y como en todas las cosas que hacemos, pues hubo detractores y gente que estaba a favor.
Y había mucha prensa a favor y en contra. De hecho, cada comienzo de capítulo aparece con un recorte de prensa, inventado por mí, claro, pero hablando de los vericuetos, de los problemas que tenían los periodistas, porque algunos estaban la prensa a favor y la prensa en contra, que seguimos viéndolo en la actualidad, que sigue habiendo igual, ¿no? Y bueno, este es el mapa que prácticamente ahora en la Sevilla que nosotros conocemos es la Sevilla que quedó después de la exposición del 29, el casco antiguo también está, pero esa Sevilla que es pues el mapa de la exposición iberoamericana, que es donde estaba la Avenida La Palmera y todas estas cosas. Y este es el barco del que me habló mi editor y que determinó la historia de la novela, ¿no? El Manuel Arnús, que era como os digo, un barco de lujo que hacía los viajes Sevilla-Nueva York, o mejor dicho, Nueva York-Sevilla, porque la idea original era que los americanos ricos vinieran a gastarse los dólares a España, ¿no? Y claro, les duró poco porque el primer viaje que se hizo, que es el que se representa en la novela, del que hablo en la novela, fue en 1926. Pero ya en el año 29 ya fue el crack y entonces ya no podíamos convencer a los americanos para que vinieran a gastarse el dinero aquí. Pero bueno, mientras tanto se hicieron esos viajes, esos recorridos que además fueron muy interesantes porque se quedaban 10 días en España. O sea, el viaje duraba 10 días, que además el barco, ahora os enseño cómo era por dentro, tenía salón de música, salón de fumadores, piscina, cancha de tenis, o sea, era el Titanic, vamos. Mira cómo era, o sea, el barco es maravilloso, absolutamente por dentro, los camarotes tenían sus baños privados, en fin, una maravilla. El otro día me preguntó alguien, ¿pero era igual que el Titanic? ¿Tenía clases, segunda clase, tercera clase? Digo, no, porque era más pequeño, porque claro, no tenía tanto fondo, pero era un barco de súper lujo que tenía, bueno, pues este aspecto. Y entonces los americanos venían 10 días en un barco de este tipo, que dentro pues tenían orquesta y tenían, claro, ellos venían de un sitio que había ley seca. En el momento en que se montaban en el barco estaban en territorio español y era como barra libre, pero literalmente, ¿no? Imagínate, menudo fiesta. Luego se venían a España, estaban en Sevilla, en Granada, bueno, primero paraban en Cádiz, luego estaban en Sevilla, que era como el campamento base, iban a Toledo, iban a Madrid, iban a Granada y luego se volvían otra vez a Nueva York con su recorrido hispano hecho. Y aquí veis, este es el catálogo que tenía la compañía transatlántica anunciando el viaje. Este es del año 26, que es el año que empezaron los viajes, y ya veis ahí el toque racista con el pobre niño, el botones negros recogiendo las maletas. Y aquí está, este es el muelle de Nueva York, o sea, lo que es Sevilla, el día que salió con el barco todo empavesado y con la primera salida, ¿no? Porque se hizo como una fiesta para inauguración del barco, porque era un barco español, la compañía transatlántica era una compañía española, no eran americanos. Bueno, y llegaba al muelle de Nueva York, al número 8, que era la Spanish Line, o sea, era nuestra línea americana. Y como os digo, o sea, una vez que se montaban en el barco, estaban en Nueva York, pero una vez que se montaban en el barco, ya ley seca, tururú, a partir de ahí, ¿no? Y esto es interesante, os digo, tampoco quiero hacer spoiler y es fácil que lo haga porque yo tengo tendencia a la locuacidad. Esto es interesante porque uno de los puntos de la novela tiene que ver con el alcohol y esa ley seca que había en aquellos años, ¿no? Bueno, esta es la Giralda de Nueva York. Esto era el Madison Square Garden, el antiguo Madison Square Garden, que luego ya se tiró y ya no está, lamentablemente. Pero fijaos cómo era, en lugar de la giraldilla o la giraldilla actual, hay una Diana cazadora. Tenían una Diana cazadora, pero fijaos la foto de la izquierda, a mí es que me recuerda totalmente como si fuera la Avenida de la Constitución. Sí, que sí, me parece totalmente. Tiene un puntito también Marrakech, o algo así, ¿no? Sí, yo creo que la cultura es una hermana con la Giralda. Sí. Y bueno, la historia de la Diana cazadora que había, de hecho, estuve tentada a contarla también, pero si ya la novela tiene 544 páginas y ya me lío y me pongo a contar la historia de la Diana cazadora que también dio para un asesinato real, pues eso para otra novela ya vendré otro día, ¿vale? Una secuela. Ya vendré.
Bueno, este es el Nueva York al que ellos llegaban, ese Nueva York en el que todavía no había torres gemelas, ahora ya tampoco las hay, pero bueno, qué macabro esto me ha quedado. Pero bueno, Sí, un poco raro, sí. sí. Pero bueno, era esto al Nueva York que llegaban los españoles y del que salían esos americanos que tenían dinero en aquellos años, porque como os digo, hasta el crack del 29, pues todo eran locos años 20. Pero bueno, estaba también la ley seca. Muy me encanta. Es muy bueno este cartel. Claro, es que yo veía estas cosas y yo decía, es que esto tengo que enseñarlo, porque es una manifestación, queremos cerveza, pero por favor, ¿dónde estamos? ¿Esto qué es? Claro, es que es una protesta legítima, yo lo veo bien. Bueno, pues es que lo de la ley seca era curioso, porque realmente se generó, lo generaron un grupo de mujeres que tenía la teoría de que sus maridos eran violentos con ellas y bueno, hay una historia muy escabrosa de dónde parte, porque un marido pegó una paliza a su mujer embarazada, bueno, en fin. Y todo esto fue generando una oleada de protestas femeninas que generó en que se decretara esto, ¿no? en la ley seca. Y claro, había un montón de gente que les prohibieron beber y tenían una sed, todo el mundo quería beber. Fijaos, esta es una imagen que ilustra lo que os estoy contando, ¿no? Esa pobre mujer ahí, por favor, no bebas. Mira a los amigos de él como diciendo, ¿qué hace esta señora aquí? Pues todo esto generó, pues eso, este movimiento. Es muy famoso. Este es gracioso. Es una imagen un poco sarcástica, ¿no? Porque es evidente que ellas no son mujeres. O sea, que está forzada la imagen, ¿no? Pero bueno, es muy interesante, ¿no? Que dice, bueno, si tus labios tocan el licor, no tocarán nuestros labios. Pero bueno, la gente tenía sus truquillos, ¿no? Esto es como para ir a una isla desierta, ¿no? Como flotadores, ¿no? Pero pues ahí está. La gente estaba, bueno, pues lo que os digo, tenía muchísima sed. De hecho, había determinados excusas para poder beber, ¿no? Y una de ellas era el vino de misa. Se podía consumir vino de misa. Bueno, pues había un montón de viñedos, se multiplican los viñedos del vino de misa. La gente hacía licor en las bañeras. Claro, licor, imagínate cómo era ese licor. Y entonces de ahí surgieron los cócteles, porque empezaron a mezclar el licor con zumos, porque dijeron, ¿pero quién se bebe esto? ¿Sabes? Pero bueno, ahí empezó a surgir los cócteles. Y luego había otra razón, otro motivo, que era médico, ¿no? Un médico te podía recetar beber alcohol. Y también estaban, bueno, estos clubs que de hecho, bueno, pues aparece en la novela el Cotton Club, que es donde actúa una de las protagonistas de la novela, Belinda Miller. El Cotton Club era uno de estos clubs que se llamaban Speakeasy, que era habla bajito, pero bueno, en realidad allí era una fiesta continua, ¿no? Y había clubs de estos en los que se reunía pues la alta sociedad del momento y todo el mundo sabía que allí estaban los políticos, los policías, estaba todo el mundo reunido en esos lugares, ¿no? Y es lo típico que vemos en las películas de alguien diciendo una contraseña en la puerta, ¿no? Para que pudieran entrar. Y bueno, y era uno de los típicos carnés de socios. Y esto es lo que os decía antes de que había un motivo médico para poder beber alcohol, ¿no? Y este es el certificado médico que tenía Winston Churchill para poder consumir alcohol en tiempos de la ley seca, ¿no? Entonces, bueno, eso lo leerá mejor Margarita porque su inglés es mucho mejor que el mío. Pero bueno, lo que dice es que hombre, que el médico le recomienda que sí que beba alcohol en las comidas, ¿no? Gracias que no viviese allí, pero fuera con eso. No me viviese en ella. Sin su gin tonic. Hombre, después al comer tenía que tomarse el su digestivo. Pues ves, eso era un motivo para poder beber también, ¿no? Podía beber el hombre. Qué gracioso. Sí. Hasta la medida. Pues él podía beber bebidas espirituosas, podía tomar bebidas espirituosas en las comidas y entonces, bueno, estaba permitido en beber, ¿no? Todo el mundo tenía una triquiñuela para poder beber. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando hay ley seca? Pues hay mafia también. Entonces, la novela también tiene mafia. Claro, es que todo esto, cuando lo que os comento, mientras estaba hablando con mi editor y me dijo, sí, había un barco de lujo que unía a Sevilla a Nueva York. Y claro, dije, Sevilla, Nueva York, años 20. Y yo dije, la ley seca, mafia, no sé, que yo ya tenía montada la novela. Dije, bueno, Nerea, no te vuelvas loca aquí. Pero ahí va todo, ¿verdad? Porque tú sí que te la has leído. Yo lo sé. Ahí he metido yo todo. Ahí están los mafiosos, la ley seca. Total que durante el proceso de documentación, que como os digo, fue en pleno
confinamiento duro, en esos 3 meses terribles, esto yo creo que me salvó totalmente la vida. Me vi, creo que todos los documentales sobre mafia que hay en el mundo. Y qué curiosos los mafiosos, porque, claro, tú piensas, qué aburrida es mi vida, ¿sabes? Cuando ves la vida de ellos. Tan legal. Sí, no, pero ¿qué pasa? Y claro, tú veías la vida, la mafia de Nueva York y la mafia de Chicago de aquellos años era como la familia, ¿sabes? O sea, y ahí están, o sea, esta foto es una foto de un grupo de ellos legal, o sea, real, no es una foto no es como la de las señoras que os ponía antes, ¿no? Y aquí está Lucky Luciano, o sea, la cara de buena gente que tiene este señor, vamos, es que, claro, fijaos, todas estas personas que le llamaban el padre del crimen organizado estadounidense, todas estas personas manejaban realmente la ciudad, o sea, totalmente. Este es Batsy Siegel, que os acordaréis de la película Batsy, que bueno, os he puesto el fotograma de la película que era Warren Beatty, no sé si os acordáis de... Bueno, pues este señor fue el creador de Las Vegas, o sea, el que realmente puso Las Vegas en el mapa. Las Vegas era un desierto hasta que llegó este señor. Y este señor, o sea, el primer hotel, casino que montó, que fue el Flamingo, dicen que se llama así porque estaba enamorado de esa chica que en aquella película lo hizo, bueno, ahora no me voy a acordar del nombre de la actriz, pero él estaba enamorado de una actriz, bailarina, que tenía unas piernas muy largas, y como tenía las piernas muy largas la llamaban Flamingo, y por eso el hotel se llama Flamingo, que me parece súper chulo, una historia muy bonita. Y claro, unas cosas iban tirando de las otras, como suele pasar en los procesos de documentación de las novelas, y entonces otro de las uniones que tenía la mafia de aquellos momentos era la isla de Cuba, ¿no? Este es otro de los mafiosos de aquel momento que está en Cuba con su segunda esposa. Eran tiempos de Batista, y eran tiempos también en los que el azúcar, o sea, se acababa de salir de una Primera Guerra Mundial en la cual, pues un poco lo que está pasando ahora en Ucrania, ¿no? No hay quien recoja el cereal. El cereal ahora mismo está quedando sin recoger porque los chicos que recogían el cereal están en la guerra, ¿no? Y también los campos, pues claro, no ¿quién va a estar recogiendo el cereal ahora? Y entonces pasaba un poco también lo mismo en la Primera Guerra Mundial con la remolacha para poder hacer el azúcar. Entonces el mundo se empezó a consumir azúcar de caña, azúcar cubano. ¿Qué pasó? Que una vez que se superó todo lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial y ya empezó otra vez Europa a generar su propio azúcar, pues todo ese azúcar de caña cubano pues empezó a tener excedente, y entonces dijeron, ¿qué podemos hacer con tanto azúcar? Y dijeron, pues ron. Y dijeron los de Nueva York, ¿qué podemos hacer nosotros? Comprarles el ron. Y entonces hacían todo ese recorrido, y por eso la novela también tiene La Habana como uno de los escenarios de la novela. Aquí estaba, estos dos señores también. Es que, ¿veis la foto de la izquierda que parece un fotograma de una película? Pues no, es real, de un juicio. O sea, es que el señor, Frank Costello, que era el primer ministro del Bajo Mundo, y Don Vito, es que es Don Vito totalmente, vamos. Claro, yo veía las vidas de esta gente y decía, ¿cómo va a ser porque tengo un mafioso en la novela, ¿cómo va a ser Flavio Leone, no? Y incluso ha habido gente que me preguntaba, ¿es tan malo Flavio Leone? Y yo digo, no es tan malo al final, no es tan terrible Flavio Leone, porque veías las vidas de estos personajes y bueno, y la prensa de aquella época, que además no tenían ningún reparo en sacar imágenes súper escabrosas de los asesinos, porque claro, esta gente solía morir regular en los sitios, ¿no? En fin, que estos eran mi inspiración en realidad. Ninguno de ellos sale en la novela, pero es verdad que son mis personajes de inspiración para crear a Flavio Leone y a su grupo de amigos. Y aquí están las Gammol, que en realidad es un poco como la chica del gángster, ¿no? Una de las protagonistas de la novela, porque siempre digo que La ciudad bajo la luna es una novela río, porque tiene muchos personajes. Es verdad que hay personajes principales en la novela, 4 personajes principales en la novela, pero hay muchos personajes que van con ellos y que arrastran toda la historia y que llevan el peso de la novela en algún momento. Pero una de las protagonistas de la novela es un poco una Gammol, ¿no? Una chica del gángster. Es la
que en realidad tiene bastante poder dentro de lo que es ese conglomerado, esa estructura ensamblada como un puzzle, pues ella tiene bastante poder. Y bueno, las chicas del gángster estaban metidas en todos los problemas, por supuesto, y además estaban muy mal consideradas. Es un nombre muy despectivo, ¿verdad? En inglés es un poco... Gammol es un poco... no suena bien. Esta es... ¿os acordáis cuando os he dicho lo de Batsy Siegel, lo del flamingo? La chica de las piernas largas era esta, pero esta cuando está ya declarando en el juicio. Aquí estaba, bueno, quejándose mucho porque en este momento está protestando porque lo que dice es que están cebándose en ella cuando la realidad es que para que existiese todo ese conglomerado de corrupción, las altas esferas también tenían que estar involucradas, ¿no? Pero eso es el juicio real de la chica de las piernas largas, de Flamingo. Aquí veis hasta otra pobre también con el ojo morado, aquí declarando, otra chica del gángster. Ya te digo, estas eran un poco estas imágenes son un poco la inspiración, ¿no? Y las historias de ellas, sus biografías son un poco la inspiración que siempre enseño como para que os hagáis una idea de cómo formo el conglomerado de los personajes, ¿no? Esta es otra de las chicas del gángster, también en un momento del juicio, que se tapa la cara para que no la graben. Y esta también es otra de las chicas del gángster. Y bueno, otro de los escenarios de la novela, además de esa Sevilla de la exposición iberoamericana desde la que partía el barco, y ese barco, ese transatlántico de lujo, pues está el Cotton Club, que era el lugar donde la protagonista Belinda Miller actúa, y es uno de los socios del lugar es Flavio Leone. Este Cotton Club era un lugar un poco paradójico porque se llamaba Cotton Club, que era el club del algodón, o sea, un poco haciendo referencia a los tiempos donde el esclavo trabajaba en los campos de algodón. Efectivamente, dentro del Cotton Club trabajaban gente de color, la mayoría de los que trabajaban eran gente de color, pero se servían a un público totalmente blanco. Los negros no podían entrar en el Cotton Club, solo si eran los trabajadores. Entonces, bueno, aquí están la promoción del Cotton Club de la época. Como veis, era gente de color. Aquí está Duke Ellington. Mucha gente destacada del mundo del jazz actuaba en el Cotton Club. Estas son imágenes también de aquellos años del Cotton Club. Veis que son gente de color. Aquí también, estas son imágenes del Cotton Club. Aquí está, por ejemplo, este de aquí, que es Joe DiMaggio, que siempre oímos hablar de él. Sí, y yo no sabía que había sido marido de Marilyn. Yo no lo sabía. Pues me enteré el otro día en una presentación. Y esto es una fiesta de Nochevieja allí en el Cotton Club. Pero veis que casi todo el mundo era de color, los que actuaban, pero la orquesta, las bailarinas, los camareros eran de color, pero el público era blanco. Totalmente. Esta también es una imagen de esos tiempos, además del año 26, justo el año el 29, justo los años que estoy hablando. Y bueno, ahora ya está esa imagen de las flappers, ¿no? Que en realidad eran como las chicas malas, que siempre en todas las épocas ha habido unas chicas malas, las malotas. Esas eran las que bailaban pierna arriba, las que llevaban el pelo corto, las que bebían, las que fumaban, las que conducían. Bueno, unas locas de la vida. Aquí están, mira, con su petaquita en la liga. Bueno, unas descocadas. Ahí las tenéis. Anda que no. Está fumando. Bueno. Una locura. Belinda Miller es un poco eso, es muy, muy flapper, ¿no? Es una chica que otras personas la miran un poco de reojo, ¿no? Como, uy, esta veremos a ver por dónde nos sale. Aquí las tenéis, serán las malotas, ¿ves? Mira la cara de picarbolea que tiene esta. Y aquí están bebiendo, conduciendo, fumando. Bueno, ¿para qué queremos más? Y como ya os digo, al final esto es un poco, cuando ha estado aquí Onda Jerez, que se lo estaba contando, digo, al final cuando escribo las novelas,
que yo siempre soy muy consciente de que hay alguien al otro lado de las novelas, ¿no? Desconfío siempre mucho del escritor que me dice, no, yo escribo para mí mismo, a mí si me leen o no me leen me da igual, porque suelo pensar que es como muy egoísta, ¿no? Porque al final Y no es verdad, además. Bueno, yo siempre pienso que si eso fuera verdad no estaría publicado, porque no habríamos, porque No publicar tendrías. es muy complicado, tienes que pasar el filtro del editor, en fin, que si tú realmente no lo quieres publicar, pues es más fácil no publicar que publicarlo, ¿no? Pero bueno, tengo un compromiso grande con la persona que se coloca al otro lado del libro, ¿no? Y cuando miro el libro, 544 páginas, y pienso, pues a lo mejor la persona que coge este libro se va a tirar 10 horas de su vida dedicado a mi historia, ¿sabes? Entonces, qué menos que esto sea un trato justo, ¿no? Si tú vas a pasar tanto tiempo escuchando mis paranoias, por lo menos que te lo pases bien, ¿no? Y entonces normalmente intento que en las novelas haya un poco un cóctel de todo, ¿no? De personajes reales, de personajes imaginarios, de pasión, de emoción, de aventuras, de aprendizaje. Me gusta que en mis novelas intento casi siempre que lo que cuento de la historia real sea real. A pesar de que luego me tomé licencias con los personajes inventados, pero los personajes que hablo que son reales se comportan como la historia dice que se comportaron, y las cosas que cuento sobre la historia es lo que habla la documentación histórica, siempre ahí teniendo en cuenta que existe la subjetividad y que estamos con una novela, ¿eh? Pero yo intento que en esa coctelera que yo preparo antes de escribir la novela, pues meter todos esos ingredientes, agitar y luego servir con un poquito de hielo, ¿no? Y os puedo contar poco más de la novela porque además es mi novela más... tiene las tramas más elaboradas, por decirlo de alguna manera, porque al final las últimas 100 páginas, que Margarita lo sabe, al final las últimas 100 páginas son giro, y me hice un gran esfuerzo para no, cuando pensaba que ese iba a ser el final de la novela, decir, no, todavía puedo dar otro giro más aquí, y darle otro giro más, y darle otro giro más, y darle otro giro más hasta el final. Entonces es muy difícil que os cuente más cosas de la novela sin hacer spoiler, porque la realidad es que en la novela aparece también un personaje que está afectado por el síndrome de estrés postraumático, porque estuvo en la Primera Guerra Mundial y en aquel momento pues no se sabía, no se tenía nombre para lo que a él le pasaba, y entonces ahí lo he puesto de una manera un tanto, para no decir lo que le está pasando, pues tiene como pies de páginas la novela, en fin, he hecho varias novedades de lo que es mi habitual manera de escribir en esta novela, pero que ahora que ya lleva 2 meses, abril, mayo, sí, 2 meses en la calle, y que ya recibes las críticas y las reseñas y los feedback y los blogueros ya han hablado de ella y tal, son cosas que tengo la suerte de que creo que tengo lectores que se dejan... Que confían en mí, se dejan arrastrar por la historia y dicen, venga, te sigo con los ojos cerrados a lo que me vayas a contar, y creo que está funcionando. En fin, que si me queréis preguntar algo, porque yo soy mucho de enrollarme, pues nada, adelante, ya estoy a vuestra disposición para que me preguntes. Yo tengo 3 preguntas, 3. ¿3? Ah, vale. Dámelas de una en una porque luego se me olvida la última, seguro. A mí, como me dejaste muy loca con los giros finales, tú a las 4 de la mañana, o sea, ya no voy a dejar de leer, o sea, ya llegué aquí fatal, el 7 de mañana. ¿Surgió solo? Yo digo, además te pregunto como lectora tuya, que me he leído toda tu obra, y también como autora. O sea, ¿surgió solo esos giros? ¿Tomaron forma por sí mismos? ¿Tú ya lo sabes desde el principio los giros que iba a dar la historia? Cuando empiezo a escribir la novela ya lo sé todo, pero cuando solo estaba en la cabeza, supongo como te pasa a ti, ¿no? Cuando ya lo que os contaba al principio, el momento en el que yo vi ese caso en el que los huesos, o sea, el cadáver no se sabía quién era, y yo empecé a pensar en que todos podían ser posibles culpables o posibles víctimas y demás, empecé a pensar por qué podría haber muerto.
y no quería que fuera una cuestión económica, como os he dicho antes. O sea, ¿por qué podría estar muerto? ¿Por qué podría estar ese cadáver ahí? Y entonces eso fue lo que iba determinando toda la serie de ramificaciones que generaba toda la historia, ¿no? Claro, primero tiré por la parte más sencilla, ¿quién la había matado? Cuando ya llegaba a la conclusión, o sea, una vez que ya sabes lo que os decía al principio, es que no quiero desvelar nada, pero una vez que tú sabes quién es la víctima, ya es muy fácil saber quién es su asesino, o sea, ya sabes quién es el que la odia o el que la puede desear la muerte, ¿no? Entonces empecé a pensar, no, ya no puede ser el obvio, tiene que ser otra persona. ¿Por qué es esa otra persona? Y entonces empezaba, pero una vez que la iba a escribir, o sea, una vez que ya empiezo con el primer capítulo, bueno, yo cuando escribo tengo puestas las líneas del tiempo, incluso hago como una especie de tensiómetro de los capítulos, qué es lo que tiene más tensión, qué es de lo que estoy contando y dónde le doy al lector un poco más de respiro, pero ya tengo resúmenes de cada capítulo. Y cuando ya empiezo a escribir ya está toda entera. Cuando empecé a pensar en esos giros finales fue al principio, antes de empezar a montar la historia. Cuando ya empecé ya sabía lo que iba a pasar. Entonces pasó igual con el hecho de que para mí es la primera que me leo una novela en que la narradora es una ciudad, que no es un personaje, es que de más no me di cuenta hasta, no sé, al... Pues yo pensaba que te lo había dicho. No, porque además tú pusiste algo en Instagram como algo así sorpresa y me costó mucho darme cuenta de quién estaba narrando. Yo no sé quién es la narradora, yo sé que era femenina, sí, pero no sabía quién era. Digo, hostia, ¿qué es Sevilla la narradora? Sí. ¿Y eso también se te ocurre desde un principio? Pues eso fue porque cuando uno de los personajes, que es Gonzalo Aguilar, es un periodista de la época, ¿no? Y la manera de narrar del periodismo de la época era un poco particular. Claro, yo para documentarme leía mucha prensa de la época y me hace mucha gracia cómo narraban en aquella época, eran como muy que bien hablaban todos y que bien se escribían. Y entonces dije, pues voy a empezar, cada comienzo de capítulo tiene un trocito de, o sea, como un artículo de prensa, ¿no? Que escribe contando las investigaciones sobre el cadáver, o sea, va contando las investigaciones del cadáver. ¿Pero son reales o...? No, los escribía yo, pero con la manera de escribir el vocabulario de la época. O sea, que esto te lo han hecho, entonces, el recorte de prensa. El editor, porque yo lo monté, yo en el manuscrito original, yo lo tenía montado por columnas y con tipografía parecida y tal, pero el editor se volvió loco y dijo, no, yo esto lo voy a poner. Y yo le decía, bueno, es que habíamos terminado ya la maquetación y el tío no había hecho los artículos. Y yo ya le decía, Miguel Ángel, por favor, no, lo estoy haciendo. Es que hay algunos que tienen hasta la foto de Alfonso XIII, o sea, una cosa... O sea, el de la foto de Alfonso XIII, no. Yo decía, pero esto, a ver si nos van a decir algo. La tarjeta de felicitación navideña de la época, todas estas cosas las hago para... Cuando estoy creando una novela que ya estoy muy saturada de todo y digo, venga, vamos a hacer alguna cosa para entretenerme y me pongo a hacer eso. Esa es en lo que se me va el tiempo cuando no... Pues ahora no encuentro lo de Alfonso XIII, pero vamos, con una foto de Alfonso XIII está, porque vino a la inauguración de la exposición, claro. Bueno, pues el caso que me puse a leer para tener el tono de la época y demás, y para también conocer cómo podría ser un periodista de esos años, me puse a leer a Chávez Nogales. Mucho, me leí todas las obras de Chávez Nogales y me enamoró totalmente una que se llama La ciudad, que es en la que habla de la ciudad de Sevilla, está hablando de Sevilla y de toda la sevillanía, vamos, de pe a pa. Y entonces le ponía un sentimiento, es que además él escribía tan bien ese hombre, le ponía un sentimiento tan bonito que me empezó a tomar como forma la ciudad me iba tomando personalidad, ¿no? Y fue cuando empecé a pensar, tiene que contar la historia la ciudad. La ciudad es la que tiene que contar la historia. Y luego lo siguiente que se planteaba era, ¿y qué es la ciudad? ¿Qué género tiene? ¿Es masculino o femenino? ¿Cómo va a hablar? ¿Va a hablar como mujer o va a hablar como hombre, ¿no? Y yo decía, pues Sevilla me suena como muy femenino. Porque esto era también con el editor, discusión con el editor. ¿Y Bilbao qué es? Bilbao es masculino. Y cuando ya hicimos la fajita, ya en el último momento... Pues pone la Sevilla del 29, la Francia de la Gran Guerra, la Habana de tal y el Nueva York de... Y yo dije, esto
¿el Nueva York o la Nueva York? Y ya llamé a la maquetación, ¡ay, Dios mío, no sé qué vamos a hacer y tal! Y bueno, y por lo visto, según la RAE, las ciudades son del género que nosotros decidamos que son. Pues ya está. Y dije, pues ya está. Y mi Sevilla es femenina. Y como el libro que realmente me había dado la idea de que fuera la Sevilla la que contaba la historia, que se llama La Ciudad, pues dije, pues La Ciudad bajo la luna. Por eso se titula así, es un poco un homenaje de eso. Y la otra pregunta. La otra pregunta Que me las he sabido las dos primeras. Es que a mí me gustan mucho los inicios porque como los inicios tienes que engancharte, ¿no? Ah, sí. Vale. Nada. Porque si no Manolo me va a colgar. ¿Tú sabes cómo es Manolo? Así yo, porque no te preocupes con mi pregunta. Muchas gracias, Paco. Gracias por venir. Muchas gracias, Nerea, encantado. Lo que sí me interesa es lo que has contado del Ateneo de Jerez. Sí, ¿Dónde Y la estás? veces que aparece el libro de Jerez en esa novela ¿Dónde son está? muchísimas. ¿Pero dónde Yo lo está? publiqué. Yo publiqué la Pero noticia. esa relación del Ateneo de Jerez con el Sí, de si queréis os Sevilla, mando la... Bueno, a Margarita Me le mandé la mandaste, noticia, sí. le mandé la noticia de... Sí. Porque es real, o sea, es Yo la una publiqué en historia. Instagram, me lo mandó ella. ¿Tú lo has publicado ya? Sí, claro. Ay, ya me lo ¡Ay! Gracias. La otra pregunta es que a mí los inicios, claro, es el que te engancha y claro, cuesta muchas veces dar con el inicio, ¿no? de una novela. Entonces, empezar, mejor será que comience por el principio, pero reconozco que me gusta elegir uno. Yo ya me quedo loca, o sea, ¿cuántos principios hay? Entonces, me encanta. Eso se lo editas después, o se te ocurre, o sea, me sorprende mucho, me pasa a mí cuando presentamos a Eva, que te acuerdas que te pregunté lo mismo, ¿cómo se empieza? O sea, porque, por ejemplo, mi inicio lo hice al final. Es más, mi inicio viene por tu culpa. Yo te veía en la escrita y entonces me leí Tempus y tú dices, en un momento se le dice Daniela a Richard, cuéntame cómo empezó. Dice él, ¿cómo empiezo por el principio? Como una mala novela. Y digo, no puede ser, me la cambié por eso. O sea, digo, no puedo empezar por el principio. O sea, tú ves en qué punto a veces influimos las personas. Entonces, Bueno, ¿tu inicio dónde viene? ¿Se te ocurre de un principio? O sea, pues lo que pasa es que me como mucho la cabeza con los principios, porque claro, de hecho, la novela, o sea, la ciudad lo que dice es por dónde empiezo, ¿no? Empiezo contándote cuando estaba en la guerra, empiezo contándote cuando Flavio Leone conoce a Belinda, empiezo a contarte... Y claro, eso es una de las cosas que a mí me pasa, ¿no? Que empiezo a pensar... ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo a contar? Porque además, claro, cuando es una novela que tiene tantos personajes que van a entremezclar sus vidas, por la vida de quién empiezas, por la vida de... Pero este era más claro, ¿no? Porque esto ya lo he escrito después de la tesis doctoral y después de coaching para escribir un bestseller, y entonces yo sabía que tenía muchas ganas de escribir realmente una novela al uso de misterio, ¿no? En la que el principio es cuando aparece el cadáver. O sea, claro, eso era impepinable, ¿no? Pero claro, había muchos principios. Te pasa un poco con Tempus, porque sí, también sabes ya lo que le va a pasar al padre de Daniela, ¿sabes? Sí. Eso también me vuelve muy loca, o sea, digo, ya sabes lo que le va a pasar a los Claro, niños. claro, es que ese tipo de cosas a mí me gustan mucho vérselo a otros escritores, ¿no? Porque esto es como cuando lees Crónica de una muerte anunciada. Eso es decir, que yo estudié claro, eso, ese inicio de estudio, o sea, claro, es que de repente te dice, Pepito va a morir. Claro. Y tú dices... Pues ya todo lo que me cuentes a partir de aquí... Lo iba a matar de tus males. Claro, y a partir de ahí dices, bueno, la única manera para la que los lectores se quieran quedar es que digan, ¿y por qué va a morir esta pobre criatura? Sí. O sea, ¿qué habrá hecho? Sí. Y entonces, eso es lo que hacía con esto, ¿no? Primero que pensé lo que te contaba antes, ¿no? Que gente experta en narrativa y demás me decía, no, es que la narradora sea una ciudad o que tenga una presencia muy grande porque tiene una presencia grande y además sus frases están en negrita y muy señaladas y demás, no les parecía buena idea, ¿no? Y de hecho una lectora me dijo, es que cuando empezaste a decir, mejor que será que empiece por el principio y tal, yo decía, ¿pero qué me estás contando? Y yo pensé, vale, vamos a empezar a darles los ingredientes que hay, ¿no? Hay un mafioso, hay una guerra, hay una ley seca, sí, hay un tal... Entonces, tengo todo esto sobre estas son mis cartas. Sí. ¿Te quedas o no te quedas, no? Y por eso lo hice así. Por eso dije, ¿qué te cuento primero, no? Cuando dejó embarazada a Linda, o cuando la guerra destrozó el corazón de Adrián, cuando Flavio Leone fue capaz de matar por el amor de Belinda...
claro, ya le has dado al lector o por lo menos es mi intención, ya le has dado al lector unos ingredientes que potencialmente son interesantes para que se queden, ¿no? Claro. Y luego ya al final es donde de ese prólogo es donde empieza donde encuentran los huesos, ¿no? Por eso te digo que trazo normalmente el tensiómetro ese de decir ¿qué les voy dando? Voy dando esta información aquí y ya acabo el primer capítulo en todo lo alto, ¿no? De quién son los huesos. Que además le dice algo así como concéntrate, no te distraigas con todo lo que te he contado, de quién son los huesos, ¿no? Y a partir de ahí todo iba generando así. Pero es verdad que hasta que la monto entera, o sea, de esa idea germinal de quiero escribir una novela en la que todos sean potencialmente unas víctimas y todos sean potencialmente los asesinos, hasta que la termino montando yo tardo mucho. Yo no soy una escritora rápida, para nada. Tardo mucho y además se me suelen ocurrir las cosas lavándome la cabeza, que es una cosa que no se ve que estoy ahí estimulando la circulación y de repente digo esto va a ser, y ya me lo voy repitiendo porque además soy un poco Dory y se me olvida, ¿no? Y estoy, hay que poner, y ya salgo y lo escribo en las notas del móvil o donde sea porque digo, esto se me olvida seguro. Pero es así, o sea, va como, la historia no me llega de golpe, se me va susurrando. Bueno, los que escribí supongo que os pasa igual. Sí, también va surgiendo sola, o sea, tú tienes una idea, pero eso hablamos, ¿verdad? Yo hace 2 semanas, o sea, 2 o 3 semanas, de que a veces ella tiene muy claro desde el principio, y digo, la mía a veces surge, o sea, yo tengo muy claro una cosa, pero va cogiendo personalidad por mí misma, ¿sabes? Sí. Entonces, pues... incluso ellos también. Los personajes, sí, por supuesto, entonces es fascinante. Sí. Tengo que decirte que sí, empieza con lo de los huesos y la verdad es que se me olvidó lo de los huesos, me metí tanto en todo lo que está pasando. Sí. Y a la mitad dices tú, por si no te has dado cuenta todavía, ¿quién es el cadáver? Y yo, ¡oh, el cadáver! O sea, yo que hay un cadáver. ¿Quién es el cadáver? Entonces es fantástico, desde cómo te pilla ahí. Claro, las noticias de prensa estaban un poco pensadas para eso, porque yo decía, claro, es una novela en la que van contando una historia, claro, y las noticias de prensa era cómo iban averiguando, porque claro, en aquellos años, ahora el CSI te puede decir si los huesos son de tal, de cual, si son de un joven, si son de tal edad, o sea, te lo pueden decir todo, pero en aquellos años se sabía poco todavía de técnicas forenses, ¿no? En aquel momento, por lo he visto por la prensa, fue cuando se empezó a investigar sobre los insectos que había en los cadáveres, los que... dependiendo del tiempo, los que estaban, los que no, en fin, pero hasta ese momento poco sabían, más allá de que si era hombre o mujer por el tamaño de la pelvis y la edad, poco más sabían muy poco de nada. Entonces, si no sabías quién era, pero sigue pasando ahora, o sea, los crímenes más difíciles de resolver son los que son muertes aleatorias, o sea, los que no unen en nada al cadáver con el asesino. Claro. Y claro, esa era la prensa estaba pensada para eso, los artículos de prensa estaban pensados para que no se le olvide al lector, lo del inicio, ¿no? Yo iba contando lo que había dicho el forense, lo que ya habían encontrado además, porque en el cadáver encuentran una petaca, que es lo que dice Margarita, que en un determinado momento, que no te había dicho que tenía la petaca de tal cosa, ¿no? Pues eso. Sí, fantástico. A mí me ha encantado. Gracias. Que después de leerlo todo, lo que tú has escrito, hasta el cuento de la gente para niños, da igual, lo leo también. Pues eso ha sido fascinante. Además, como también ha sido 4 años, piensa que yo te conocí a ti realmente en Noruega, fíjate tú, o sea, porque David tenía 3 libros tuyos, o sea, que se compraron en el aeropuerto. Qué bueno, David. O sea, compraron en el aeropuerto tenía... Te conocía también. Tenía Ars Mágica, el elefante de marfil, que hasta ahora era mi favorita, ahora ya es esta, pero antes era mi favorita, y La Puerta del Paraíso. Los tenía allí y como yo me fui sin libro, pues me los leí. Claro. Digo, ¿cómo? Entonces ya cuando volví me compré el Tempus y... Sabiendo que me gusta la peli, digo, léete esto. Sí, muy bien. Esto lo tienes que hacer más. Léete esto. Pues a todo el tiempo por la puerta. Claro. No, decir aquí que aquí, yo, para
aparte del mío, no sé por qué, pero se vende los de ella, o sea, porque creo que como lo transmito, o sea, Claro que es por el día eso. del libro vendí todo lo tuyo, o sea, para que tú veas, porque, Claro, porque es así. como me gusta tantísimo y la verdad es que este me ha encantado muchísimo. Ya Mucho, te digo mucho más. que... Es la primera vez que yo tengo un libro en agenda, porque como me gustan los clásicos, yo Sí. hasta rato que me están ya muertos, entonces la verdad es que es la primera vez que tengo una... me siento halagada. que soy fan de una autora que está aquí, entonces la tenía en agenda, digo, va a ser un libro, o sea, que a mí nunca ha pasado. Yo Sí, tenía la sí, punta sí. del día 7 de abril, me acuerdo, ¿eh? O sea, No, tenía la agenda totalmente. apuntada, y además llegó el día 6 del niño, digo, ¡wow! Estupendo. Sí, sí, es que yo, o sea, la sensación que tengo con esta novela es que me he arriesgado más y he confiado más en mí, porque muchas veces es verdad que, claro, ahí cuando estás editando tienes a la gente, tienes al editor o a la editora que llevan un largo recorrido, o sea, daos cuenta que yo las novelas, el grueso de mis novelas las ha publicado Penguin Random House y mi editora era la editora de Falcones, entonces es una señora respetadísima en el mundo editorial que ella cuando te daba un consejo tú te lo tomabas en serio, ¿sabes? Claro. Y yo he cambiado cosas de la novela porque ella me ha dicho este personaje no le veo este personaje tal y yo he cambiado cosas de la novela y esta es la primera en la que mantengo mi criterio, la presencia de la ciudad es muy marcada, además es un poco así es como yo la quería, ¿no? O como yo la veía, es un poco como despistada, a veces se acuerda, luego se pone filosófica, te da algún consejo, o de repente se pone madre, el final es muy madre, ¿no? Muy maternal, y yo la quería con mucha presencia, o sea, de hecho la trabajé como un personaje más. Normalmente trabajo los personajes con... yo les hago un test, a ver a quién votaría, a quién... y la trabajé como un personaje más, ¿no? Con su carácter, tiene mucha presencia en la novela, tiene presencia totalmente. Además, antes de saber, que realmente nunca se sabe que es Sevilla, se intuye, ¿no? O sea, y al final, pero cuando ella dice, porque yo lo veo todo, sí. dice tú, ¿quién está contando esto? O sea, claro, porque otra de las cosas, claro, yo ya te digo que soy lenta para el proceso de creación, y entonces cuando le dije a mi marido, la narradora va a ser la ciudad, y ya empezó él, pero ¿cómo va a ser la ciudad? Si eres la ciudad, cuando están en Nueva York, ¿cómo lo cuentas? Claro. Y yo decía, bueno, es que la ciudad, claro, la ciudad, en los límites, de hecho es lo que pone, ¿no? Los límites los hemos puesto nosotros, la ciudad lo ve todo. O sea, claro. Aquí está. Claro. Yo le hice una foto, de hecho lo publiqué en mis stories porque es que me harté de reír, o sea, es que me encantó. Bueno, aparte de lo de las mucamas de... Las mails, intentando decir monsieur, las mails sevillanas de la policía mía que me dio del colegio, y la Emily, venga, monsieur, decía monsieur. Es que me reía, yo lo leí de noche y me reía. Pero este momento que dices, seguro que has escuchado a los románticos decir que no se puede vivir sin amor. Quiero tranquilizar al respecto. Si lo que no puede vivir es sin agua. 5 días lo sumo. Mira, que voy a reír con esto, Dios, me encanta, ¿sabes? Claro, yo iba dando también ahí pistas de quién estaba contando la historia, porque lo siguiente que cuenta ahí es tampoco Venecia sería, tampoco yo sería lo mismo sin agua, claro. Tampoco Venecia sería lo mismo sin agua, ni Ámsterdam sería lo mismo sin agua. Entonces yo iba dando pistas de quién era la que estaba hablando, ¿no? Pero no, es verdad, es que hasta el final no lo digo, que ya digo, sabrás quién... Ya al final sí, al final me llaman Isbilia, me llaman no sé qué, sí. Pues hasta ahí no lo digo, pero yo creo que, aparte que ya lo estoy contando en todas las... Porque yo dije, es que estoy guardando muchos secretos, todo es mucho, no puedo contarlo. Dije, mira, lo de la ciudad lo voy a contar desde el principio, ya está. No vaya a ser que alguien no se dé cuenta. Por si acaso. Por si acaso no se dan cuenta, ya se lo digo yo. A mí me gusta darme cuenta, ¿verdad? Pero bueno, en fin. Sí, en fin. Que bueno, no sé si me queréis preguntar algo más. Alguien que no sea yo, que ya me he leído. Y que no sea spoiler tampoco. Yo te quería preguntar ya Sí. no tanto por esa de la novela, que me la leeré y así. Ya te he convencido, Pero te quería preguntar por el proceso de escritura, si hay un punto en el que te cueste más o te resulte más difícil o más incómodo. Pues mira, yo sufro totalmente el síndrome del impostor en todas las novelas que escribo. Yo creo que lo sufrimos todos, me da la sensación. De hecho, ya lo tengo tan asumido que esto es como... Pues, yo siempre lo pongo con ejemplo con lo de cuando tienes el síndrome premenstrual, que tú las primeras veces piensas,
madre mía, es que tengo una depresión, y luego se te pasa y dices, ah, no, pues esto era hormonal. Y entonces ya cuando llevas no sé cuántas veces dices, pues esto se me pasará, ¿sabes? Y me pasa igual. Yo por eso creo que estructuro tanto, porque igual que cuando me decían los compañeros que durante la pandemia se les había atascado, que habían perdido la inspiración y demás, yo decía, yo podré perder la inspiración de ese día, pero yo ya sé lo que tengo que escribir. Yo tengo que escribir esto. Y si ese día estoy poco fluida, pues volveré a él mañana, ¿sabes? Pero yo sigo y sigo y sigo. Entonces, síndrome del impostor tengo siempre. Siempre estoy pensando, madre mía, ¿cuánto tiempo llevo engañando a la gente haciéndoles pensar que sé escribir? Además se lo digo a mi marido y me dice, vale, que sí, que qué mal escribo. Un chocolate, ¿no? Porque claro, es que es como pero lo que decía antes, ¿no? Que yo imagino que os pasa también a vosotras, porque yo creo que es algo del proceso creativo, que va intrínseco en el proceso creativo, que tú piensas, es más bonito en mi cabeza que como está quedando, ¿sabes? Y te relees y dices, jo, es que esto... O muchas veces pienso, llaman por teléfono en una escena, estoy escribiendo una escena y suena el teléfono, y lo cojo, y luego vuelvo a la escena y la escribo y la termino y pienso, jo, si no hubieran llamado, ¿cómo hubiera sido esta escena, ¿sabes? Hubiera sido así, o a lo mejor no. Y lo que he aprendido con el tiempo es a liberarme. O sea, igual que acepto que hay días que estaré menos fluida y que hay días que pensaré que soy un fracaso y otros días que le daré vueltas a si esta escena era la buena o la mala, pues sigo, porque si no... Si ya de por sí soy yo lenta escribiendo, que ya de por sí lo soy, igual que lo que decía antes Margarita, yo creo que en Tempus fue que la primera escena que yo tenía escrita de Tempus es la escena en la que están desvendando una momia. Esa era mi primera escena de Tempus, en mi origen, no era esa otra, ¿no? Entonces... voy aceptando el proceso de creación, las partes dolorosas del proceso, abrazando las que son bonitas y bueno, creo que con la edad voy aceptando ya más cosas de todo, incluido los dramas del proceso de creación. Y tengo otra pregunta. Dime. No sé cuánto puedes desvelar, pero la mujer que está en la portada, porque entiendo que por la indumentaria que lleva, ¿no? Que es de una de estas de Coscano. Sí, una loca. Una loca, ¿no? Pues ese es, bueno, es No es Soraya, ¿eh? es que puedo a mí me encanta Belinda, es un personaje que me encanta. Es que yo siempre digo que todos los personajes soy yo, que es otra de las cosas que la gente, que los escritores siempre dicen, no, yo no soy para nada mis personajes, y yo pienso, pues claro, yo soy todos, porque si no me quedarían un poco de cartón piedra, yo soy hasta Flavio Leone, o sea, yo sé por qué se comportan así. ¿Cuál es cuando te dice alguien, hombre, pues yo, y claro, yo tampoco soy asesino en serie y te puedo contar, o sea, yo entiendo por qué se comportan como se comportan, ¿no? Y hay un momento ella se llama Belinda Miller, y hay un capítulo que empieza diciendo, a Belinda le gustaba más la biografía que había escrito para Belinda Miller que su propia biografía. Y es algo que llevo mucho tiempo pensando, ¿no? Cómo es nuestra vida, al final la vida es lo que nosotros nos contamos que es nuestra vida, ¿no? Y claro, ella tiene una historia muy truculenta, pero es muy deslumbrante. Entonces, es una cantante de éxito, es muy guapa, es una cuarta parte africana, entonces tiene una mezcla de genes que la hacen muy llamativa, canta bien, actúa bien, los hombres están locos por ella, un mafioso está enamorado de ella, además es buena para los negocios, o sea, la tía es genial, ¿no? Y esa es la biografía que Belinda Miller cuenta de Belinda, ¿no? Y luego está la trastienda de Belinda, que es lo que un poco da el sentido, la estructura a toda la novela. Y en cuanto a la portada, que me parece una pasada, yo es que le había mandado por eso digo que en esta novela me he involucrado mucho, incluso en la portada, ¿no?
le había mandado al editor una imagen que a mí me gustaba mucho, que es como muy esquemática, es toda negra y solo se ve en color carne las manos, las piernas y así como el brazo y la cara de una mujer. Y el diseñador de la portada la hizo así, la verdad es que nos gustó mucho. Bueno, al principio... No es una fotografía, pues no lo sé. es digital. Bueno, te diré que al principio cuando la mandó era rubia con ojos azules y entonces le mandé la frase en la que digo, claro, le mandé una frase en la que la describe muy bien porque es el primer momento en el que aparece Belinda, ¿no? Que dice, a ver, dice la ciudad, Belinda, la hermosa Belinda. Te contaré algo sobre Belinda. Corría por sus venas sangre africana, pero tenía la piel de blanca besada por el sol. Y sus ojos, santo cielo, esos ojos eran como el oro dulce que se sacaba de la caña de azúcar. ¿Has visto alguna vez un atardecer en la playa? Pues esa luz, pero en sus ojos. Y le mandé esto. Y le dije, mira, es así. Esta frase te resume cómo es. Y le dije, pero vamos, si no te haces una idea, y le mandé una foto de Rihanna. Y entonces me contesta el diseñador, Vale. no podemos usar la foto de Rihanna para hacer la portada. Digo, no, sí, ya lo sé. Digo, sí, ya lo sé, pero para que te hagas una idea de cómo es. Y luego ya cuando ya le enseño la portada, se la enseño a Fernando Iwasaki y me dice, uy, pero si es igual que Soraya Sáenz de Santa María. Y a partir de ahí hasta todos han sido parecidos, que si Cristina Pedroche, que si no sé qué. Pero digo, ya tiene muchos parecidos, todo el mundo lo encuentra parecido con alguien. Bueno, pero sí. Está bien que tenga parecidos, pero no termina de Pero no ser es nadie, ¿sabes? Sí. O sea, es el personaje. Pero quizás sea, y yo creo que es el personaje que más le da forma a la historia, o sea, le da forma. Es como la estructura que le da la forma a la historia y que de hecho crea todo lo que es Exacto. las derivaciones de toda la historia, ¿no? El personaje de ella y la idea que subyace en ella, ¿no? La idea de a ella le gusta más la biografía que cuenta de ella que su propia biografía. La suya no era tan buena, la buena es la que ella cuenta de ella, ¿no? Y me parecía muy interesante eso también para crear un personaje, ¿no? Yo recuerdo que a mí me caía bien Belinda. Me parecía una alianta, o sea, no porque ella quisiera, pero cualquier persona que aparece en tu vida y no hace crear problemas, pues... Sí, hasta, bueno, crea problemas. Por eso no me caía bien, hasta que leí el momento en el barco, en el segundo viaje, Sí. como Cristina Palacio estaba o sea, dice, le sintió un poco de envidia, que tiene que venga, y luego dice, y Belinda también la tiene. Entonces ahí fue cuando empaticé más. O sea, las dos quieren la vida de la otra, ¿no? Entonces, Sí. ahí fue cuando me di cuenta de, claro, es alguien que le ha tocado vivir, o sea, una mujer Claro. a fin de cuentas. Entonces, ahí fue cuando ya empecé yo a empatizar más con ella. Hasta ese momento no me caía bien, me parecía una tal, hasta que digo, claro, la pobre pues se ha buscado la vida como ha podido y la otra tiene todo hecho, ¿no? O sea, Sí. ahí es cuando me cayó bien. Claro, toda la novela también es verdad que estamos muy influidos por redes sociales, ¿no? Y entonces es verdad que cuando vemos las redes sociales de los demás siempre nos parece que la vida de los demás es perfecta, que todo el mundo es feliz, que todo el mundo tiene una vida idílica, claro. Y entonces, por eso solo pongo a estos dos personajes, lo que dice Margarita, ¿no? Una de ellas es una niña de la buena sociedad sevillana, que lo que decían ellos, buena sociedad sevillana, ¿no? Todo lo tiene hecho porque su familia tiene dinero, pero no es libre. O sea, le van a imponer un matrimonio, le van a imponer una vida que ella no quiere, ella quiere hacer otras cosas y no puede, y entonces le da mucha envidia de la vida de Belinda. Pero a Belinda, que no ha tenido a una familia que se preocupará por ella, una pata, le envidia mucho a esa chica que lo ha tenido, que ha tenido a su familia, que ha tenido... Y pensaba, es un poco pues todo... Por eso cuando la gente me dice, ¿y tú por qué escribes de cosas que han pasado hace tantos años con la de cosas que pasan en la actualidad que se podrían novelar? Digo, si siempre novelamos lo mismo. Siempre novelamos lo mismo. La emoción humana, es eso, la emoción de los humanos que se repite una y otra vez y una y otra vez. Totalmente. En fin, bueno, no sé si me queréis preguntar algo más porque yo me enrollo mucho. Ya veis que con una pregunta podemos estar media hora más. Así que no sé si os atrevéis. En fin, solo os digo que es una novela que a mí me ha hecho muy feliz escribirla, que me ha sacado de ese momento de pandemia duro
y me ha hecho viajar a lugares como casi todas las novelas que escribo. En fin. ¿Y qué leo? Que no, ¿Mm? que no es poco. Que no es poco, sí, hemos tenido unos tiempos para olvidar. Porque es tu tercera novela que ocurre en Sevilla, realmente, ¿no? O sea, bueno, la de las mariposas, El país de las mariposas. ocurre al principio. Mm. No, al principio no, perdón, está en Medina de Río Seco. Sí, ella embarca en pasa por ahí, Sevilla. exacto, Sí. en la casa de los Enrique, exacto. Luego está con el Elefante de Marfil, que sí que Es Sevilla totalmente. y Las ya- y puertas del esta. paraíso. Bueno, que pasa, ¿no? Ya pasa También por Sevilla, y esta que es ya la protagonista es la ciudad, claro, porque Claro. lo cuenta ella, pero transcurre en Nueva York. Sí, sí, sí. Hablo de Francia, hablo Claro. de la Francia de la Primera Guerra Mundial, de La Habana, de ese Nueva York de la ley seca, en fin. Ha sido como la más internacional, porque al final es la que Sí. con la que más me he movido. Porque te Pero hace- de Medina del Río Seco, ¿no? De Río Seco, eso también sí. me marcó mucho porque cuando mi novela me decían a veces, es que es local, es de aquí Ah, local. ¿dónde iba ahí yo? Y yo decía, bueno, tiene que ocurrir en algún sitio. Y yo siempre ponía de ejemplo el País de las Mariposas y yo, es que ocurre en Medina de Río Seco, o sea, no es que sea un Nueva York. No pasa nada, tiene que ocurrir en algún sitio, o sea, a fin de cuentas, y no pasa nada. Totalmente, o sea, totalmente. Entonces, esa Pero idea que en se algún lado tiene. tiene que suceder. Claro. Totalmente. ¿Y Si si es pones que, ejemplo eso? claro, si es que además el otro día estábamos en Vétera, en el Festival de Vétera, y nos hacían esa pregunta, ¿no? ¿Y el escenario cuánto marca? Y yo siempre, lo que acabo de decir, ¿no? Pero si es que da igual, si es que Claro. da igual. Si de lo que hablas es de las emociones humanas, Sí, sí, de sí. eso es de lo que estás hablando, da igual la época, da igual el escenario, estás hablando de una emoción. Es verdad que, claro, por ejemplo, tu novela, pues claro, la gente cuando vea los escenarios se siente muy identificada, eso es cierto, pero que de lo que se habla Sí, al la final puede es de leer los cualquier persona en personajes. cualquier Claro. sitio, no pasa Claro. nada. Y se va a emocionar igual, porque son los personajes al final Sí. los que Claro. llevan la fuerza. De hecho, nosotros hace un mes estuvimos en Londres y yo nunca yo he vivido en Londres, pero nunca he ido a Whitechapel. Y fuimos, y tu novela de Tempus, digo, aquí está, ya que el destripador, o sea, la vivimos a tope, ¿no? Ahí con... Es- En un museo y además, wiki. luego fuimos y luego fuimos hace 2 semanas fuimos a los pequeños Cárpatos. Y claro, también es Tempus un poco, ¿no? O sea, Sí, un poco de entonces, Tempus, sí, sí. Pues he vivido incluso tus localizaciones en el extranjero, ¿no? Claro, claro, es Y que de verdad, esas historias... A mí es que hay escenarios, claro, a mí me marcó mucho Londres. Yo Londres me enamoró por completo. Yo llegué a Londres y fue Es como... Soy Harry Potter, o sea... Y eso que todavía no se había escrito en aquella época, pero yo llegué a Londres y dije, madre mía, es que esto es una pasada, es maravillosa. Es que además Londres es como atemporal. Sí, sí. Ves las jugueterías y son atemporales, ves las librerías y son atemporales, o sea, es una cosa tremenda. Los niños van vestidos de los del colegio como Harry Potter. Sí. Claro, es que tú llegas allí, claro, mi marido dice, es que J.K. Rowling ahora no tiene ni para mí ningún valor, si es que esto se ha limitado a describir nada más. En fin, que no me enrollo más, que soy muy rollera, aquí llevo hora y media rajando, madre mía de mi vida. Oye, Encantado, que muchísimas gracias por venir y por escuchar mi historia. Y que nada, que ha sido un placer. Que dentro de nada tengo libro nuevo, así que me vengo otra vez. Así que me Primicia. sí, porque lo entrego ahora antes de verano. Es que se te acumula el trabajo, claro, por lo de la pandemia. Claro. Qué bien. Pero Pues esto no es de no ficción. Eso, a ver, porque yo yo veo todo lo que tú pones, yo lo fui, digo, uy, estás escribiendo algo del principio del siglo XX, porque tú ponías los anuncios, no sé qué, y decía, uy, esto va por aquí. Y incluso una vez me preguntaste si había algún bar, ¿te acuerdas en Cádiz, que fuese de esa época, no encontramos ninguno, tal? Y entonces hay que seguir el hilo, pero yo esto estoy completamente en una primicia. No sé, pero tú sabes en qué momento era, cuando bajan a... Cuando bajan sí. allí, ¿no? Yo cuando no he leído, yo, a ver si encontrar, pero al final vi que no había ninguno. Claro, porque no encontraba ninguno Sí, yo y creo que los pensé... baches, me dijeron lo de los baches, pero al final, que se llaman así, los baches ahí. Pero no había ninguno... Es que, claro, el barco, como salía de Sevilla, lo he contado ya, ¿no? Salía de Sevilla y no podía ir tan cargado de carbón, entonces paraba en Cádiz antes de salir al océano, que aunque pesara más, pues no... Y entonces paraban ahí. Y paraban, y mientras era lo del carboneo ese, que era cuando llenaban de carbón la bodega del barco, pues tenían que
los viajeros bajaban a tomarse algo. Claro. Y yo dije, bueno, si hay algún bar de aquel momento que fuera y que siga, porque eso siempre queda chulo, ¿no? Sí, sí, sí. Un bar que puedas luego visitar y decir, mira, esto sale en la novela. Pero no encontramos, le pregunté a Margarita, digo, oye, ¿tú sabrías alguno? Siempre digo, pero nada, no había ninguno. No había ninguno. Pues nada, que bueno, que espero que os guste cuando la leáis, porque solo se la ha leído Margarita. Porque Chiqui vino hace nada, esta misma semana por ella, o sea que No, sí. con un número muy exótico, no quiero decir el 69. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Por ahí. No sé por dónde es, Entonces, pero voy a todavía mirar. No puedo opinar mucho del libro. Pues espérate que voy a mirar a ver por dónde te llegas. Ah, bueno. Vale, estoy contando la historia de Gonzalo Aguilar. La historia de... Gonzalo Aguilar también tiene una historia muy chula, porque es muy sevillano, muy de la tierra. Me encanta el nombre de las calles porque como yo con la segunda parte del Caballero me tuve que leer las calles de Sevilla, los nombres antiguos, me dio muy bien para ubicarme con estos nombres que tú das aquí, ¿no? Sí. En la de Hércules, pues los nombres exactamente que tenían los sitios. Claro. Y bien. la casa de las sirenas, la otra casa que también sale el atentado contra Aníbal González, que Sí. es un atentado muy curioso, el atentado de Aníbal González, porque le dispararon y no le dio porque llevaba la cartera en el abrigo. Las cosas. No, totalmente. Y claro, eran cosas tan... Lo que te pasa, ¿no? Leyendo en la documentación que dices, esto, ¿cómo no lo voy a poner? Si es que esto... Esto tiene que estar. Esto tiene que estar en la novela, por favor. En fin, pues nada, que muchas gracias. Vas informándote. Voy metiendo Tiene que que ver 100 y pico páginas, ¿no entiendes? Pero son Te ideales. saldría un libro así de gordo. De toda la investigación. Claro, claro, y digo, a veces esto lo tenía yo que haber dividido en 3, tenía que haber hecho una trilogía. Porque Mira, Eva, que tienes una saga de 6 libros. Se puso a escribir un día y tienes 6. Y Salió salió. a ser. Claro. Pero esa es la historia, que cómo te organizas para hacer... Yo lo pienso mucho con J.K. Rowling, ¿no? Tú tienes una idea para 7 libros y cómo has organizado la información para que no pierda el lector Claro. interés y que se compre los 7, ¿sabes? Que diga, sí, me los leo, vamos. Pues eso, a mí eso me despierta mucho interés. De hecho, valoro la posibilidad de escribir una saga yo también. Por eso te preguntaba también, porque... Claro. Sí, porque pienso, ¿cómo consigues que el libro ya de uno único ya se disfrute en sí, pero luego además la gente quiera seguir y tener la saga completa, ¿no? Pero bueno. En fin, bueno, que no me enrollo. Gracias. Muchas gracias por venir.